compartir con vosotros, hermanos, en esta mañana acerca de eso, precisamente, de ser honestos, de ser como el Señor quiere que seamos. En Madrid cada año tenemos un lema. Nuestro lema en Madrid este año es ver a Jesús, y es como una obsesión, no solo verle a Él, sino que el Señor sea visto en nosotros también, ¿no? Que eso es lo interesante, que mirándonos a nosotros puedan ver al Maestro. Y en ese sentido yo quisiera hoy, pues antes de comer juntos, que va a ser un tiempo de compañerismo fantástico, poder meditar brevemente en la palabra del Señor. Os doy saludos de la Iglesia en Madrid, que como sabéis formamos parte de un mismo cuerpo, y es una maravilla ver lo que el Señor hace en diferentes lugares, ¿no? No somos conscientes de eso normalmente, nos reunimos y tenemos nuestro día a día, pero somos parte de un cuerpo mucho más grande, y eso es fabuloso, y poder estar con vosotros para mí es una bendición, y me permito el lujo de llevar saludos vuestros también a Madrid, ¿no? Perfecto, así compartimos los unos con los otros. Muy bien, pues en esta obsesión de que Cristo sea visto en nosotros y de poder ser lo más parecidos a Él, quisiera yo comenzar o compartir hoy algo, compartir una de fariseos, ¿no? Y sí, y hacer un pequeño así, una vista de pájaro de lo que Jesús hizo con los fariseos, porque los fariseos nos parece siempre que son como los enemigos de Jesús. Y yo creo que eran gente muy buena. Yo creo que eran gente, y Jesús los amaba, Jesús los quería. Y no vayamos a pensar que eran gente... ya está, es muy fácil para nosotros meter en un saco a los buenos y otro saco a los malos. Y cuando leemos, pues los fariseos siempre caen en el saco de los malos, ¿no? Pero yo los veo y atesoro mucho sus ejemplos, porque Jesús los usa constantemente como ejemplo de lo que no tenemos que ser. Y por eso lo he titulado hoy, No seáis como ellos. Es una cosa que constantemente el Señor dice, así no lo hagáis. Así no lo hagáis. Entonces, si queremos parecernos a Jesús, como ellos no. Y sin embargo resulta que eran muy buena gente. Eran gente respetuosa con la ley, eran gente que tenían muy en cuenta a Dios, eran gente que si tú vas a un sitio y quieres empezar algo de cero, pues te gustaría tenerlos de tu lado, porque son gente fervorosa, son gente que empujaba y que además eran influyentes. Los fariseos eran el grupo más influyente, y Jesús los utiliza como ejemplo de lo que no es reflejar a Dios, ¿no? Y quiero leer con vosotros en Mateo, en el capítulo 6, antes de orar, en esta idea de reflejar a Jesús al mundo, de ser como Él, que Él sea visto en nosotros. Hoy voy a leer de una versión que se llama la Nueva Versión Internacional, en castellano peninsular. Mateo capítulo 6, y los primeros 8 versículos. Esto es el Sermón del Monte, y lo que me gustaría compartir hoy es un poco en general lo que Jesús va enseñando en el Sermón del Monte, y llevarnos a varios momentos de confrontación con los fariseos en los que nos enseña a que no es así como deberíamos hacerlo. No hagáis como ellos. Entonces, Mateo 6, del 1 al 8, dice así: Cuidaos de no hacer vuestras obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actuáis así, vuestro Padre que está en el cielo no os dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Os aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así, tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oréis,
No seáis como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Os aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no habléis solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Wow, escuchar a Jesús era como pagar para escucharle, ¿no? Tremenda las cosas que el Señor decía. Oramos un momento y damos gracias al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por la libertad de poder abrirla, de poder leerla, de poder estudiarla, de poder aprender de ella. Y te pido que en esta mañana así sea. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos haga entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que confrontes nuestros corazones y nos ayudes a comparar, a aprender, a tener claro de qué forma podemos mejor reflejarte a ti y de qué manera tú no quieres que actuemos. Gracias, Señor, por estos ejemplos y por estas palabras. Y pido que tú hagas tu obra en nuestro corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Jesús habla de muchas cosas cuando confronta a los fariseos y vamos a ver algunos casos, pero básicamente lo que hace en estos pasajes que hemos leído está hablando de la limosna y de la oración, de dar a los pobres y de orar. Y entonces habla de la gente, de los fariseos, los religiosos, la gente que tiene la admiración básicamente de las personas y se refiere a ellos y lo que está diciendo, aunque está hablando de la limosna y de la oración, que son cosas buenas, lo que está diciendo básicamente es, vale, tú haces esto, pero cuando tú lo haces, ¿por qué lo haces? Ese es el tema. ¿Qué es lo que hay dentro? No lo que hay por fuera. O sea, y la pregunta es, ¿tú lo que haces, por qué lo haces? ¿Para ser visto de los demás o para que lo vea tu Padre Celestial? Porque la forma en que haces lo que haces deja entrever lo que hay dentro. Y así es siempre. Tú sabes muy bien que una persona que se mira 3 horas al espejo antes de salir, porque cuida mucho su imagen, no hace falta que vaya por la calle diciendo, que yo 3 horas, al espejo. Yo todos los... No hace falta que lo digas, cariño, si ya lo estamos viendo todos. O uno que le da igual cómo va, y que le da igual oler a camello o a lo que sea, no hace falta que lo diga, yo soy un guarro, yo me ducho una vez a la semana como mucho. No hace falta que lo digas, si ya todos estamos viéndolo. ¿Sí o no? No hace falta proclamar ciertas cosas, porque la actitud de cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos y cómo somos se ve. Entonces, ¿qué se ve? Cuando la gente me mira a mí, ¿qué ve? Cuando la gente te mira a ti, ¿qué ve? Porque la idea era que se vea a Cristo en nosotros. Para eso estamos aquí, ¿no? Y entonces, claro, Jesús menciona a los religiosos porque ellos son dados a poner mucho cuidado en esto. Y son gente que vive mucho de la apariencia. Y antiguamente eso era mucho así. Ayer estábamos viendo ¿cómo era? El Palacio del Marqués de Viana. Y nos estaban diciendo que tenían unos tapices y unos cuadros y no sé qué. Y decía, luego vamos a ver la habitación donde duermen y el baño y vais a ver que eso es lo más básico del mundo. Ahí no hay nada. Todo lo grandioso está en la sala de visitas. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba era de impresionar a la visita para que dijeran, ¡wow! Madre mía, vaya techos, vaya tapices, vaya historia, vaya colecciones que tienen aquí. Si tienen esto aquí, ¿qué no tendrán por dentro? Y era mentira. Por dentro no había nada. Lo gordo estaba para que lo viera la gente. Decía, claro, que era una sociedad muy basada en la apariencia. Y decíamos nosotros, ¿y la nuestra? ¿En qué se basa? En lo mismo. Lo que pasa es que ahora ya no son tapices. Ahora es el postureo, la cultura del selfie. ¿O no? Tú te vas a París con la Torre Eiffel y te haces un selfie. No te lo haces en tu peor momento, te lo haces en tu mejor momento para que la gente vea de ti lo mejor. Lo peor no lo enseñas. Seguimos viviendo de la apariencia, pero de una manera
tremenda. Y eso es tan humano y tan fácil que cale en nosotros y que no seamos conscientes de esto. Y cuando Jesús viene a nuestro corazón, viene a cambiar eso. Viene a decirnos que lo básicamente importante no es esto y que no estamos aquí para mostrar nada de nosotros, sino para reflejar a Jesús. Y ese debe ser nuestro empeño, ese debe ser nuestro énfasis. Y para esto yo, claro, quiero hablar de, mi bosquejo simplemente quiero hablar de cuatro rasgos que veo que en historias de confrontación de Jesús con los fariseos, 4 cosas que él dice claramente que no tenemos que hacer como ellos. Y después quiero terminar con 2 historias que también son de fariseos. Por eso decía yo que hoy va de fariseos la cosa, para que veamos un poquito, porque Jesús los usa mucho para decirnos así no. No así entre vosotros. Se puede decir más fuerte, pero más claro no. No así, o sea que así no, que entre nosotros no así. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos, ¿no? Y claro, los fariseos, es que a mí a veces hasta me dan pena, porque era un constante quiero y no puedo. Es que ellos querían. Es que los fariseos, tú sabes que los fariseos se distinguían porque habían cogido la ley y la querían adaptar al día a día, porque no querían una ley del desierto. Decían, si es que ya no estamos en el desierto, si es que ahora ya estamos ahora hay que hacer, ¿qué significa esto para nosotros? Y al tratar de adaptar eso para nosotros, habían creado normas, que va Jesús y dice, pues es que estáis creando normas que son normas de hombres y las estáis poniendo como si fueran ley de Dios, y estáis confundiendo a la gente, y que lo importante está aquí dentro, ¿no? Entonces, 4 rasgos que yo veo aquí, que veo a lo largo de la palabra del Señor en las confrontaciones de Jesús con los fariseos, y el tema no es hablar de ellos, el tema es hablar de nosotros, ¿vale? El tema es que tú digas, ¿cuánto de esto hay en mí? O sea, porque lo que la palabra, el fin de la palabra del Señor siempre es confrontarnos. Que digamos, vale, esto ahora lo tengo que aterrizar yo, para mí, porque hablar de los fariseos es muy fácil, porque ya además no están aquí. Entonces hablamos de ellos y nos sentimos muy fuertes, pero ¿qué tal si hablamos de nosotros? ¿Qué tal si lo llevamos a nosotros mismos? ¿No? Entonces el primer rasgo, la hipocresía. ¡Epa! La hipocresía. Nosotros no somos así. Nosotros somos, a corazón abierto, vamos, por la vida, ¿verdad? Al menos, yo sé que en Córdoba, en Madrid no, pero en Córdoba yo sé que siempre, o sea, es una cosa que no nos atañe. Pues, claro, no vamos a leer los pasajes, ¿vale? Pero voy a dar confrontaciones de Jesús en cuanto a este tema de la hipocresía con los fariseos. Solamente 2. El primero, el de los sepulcros blanqueados, que suena horrible, porque es muy fuerte, pero lo que Jesús está diciendo es que los compara con unos sepulcros que eran muy bonitos, por fuera, blanqueados, y por dentro estaba el muerto. Tú no ves el muerto, tú ves el sepulcro, ves la inscripción, ves las flores, y por dentro están llenos de huesos y de corrupción. ¿Por qué? Porque lo importante era lo que se veía por fuera, pero no lo que estaba por dentro. Ahora dime si nosotros no hacemos lo mismo. Dime cuántas veces tú dices una cosa, pero por dentro estás pensando otra. ¿Cuántas veces tú estás sonriendo y aguantando el tipo y por dentro estás diciendo, vaya tela? ¿O no? El rollo este de la hipocresía que Jesús los llama sepulcros blanqueados. Y te preguntan, te vienen al culto y te dicen, ¿qué tal tu devocional esta mañana? Y tú ni has leído, ¿vale? Nada. Y te marcas un sepulcro blanqueado, y dices, guau. ¿Te acuerdas? Dice, a ver, Señor, dame rápido, a ver. Eso yo lo digo porque a mí no me ha pasado nunca, claro. Tú fíjate, todos nos identificamos porque eso es tan humano, es tan nuestro. Y va Jesús y dice, no seáis como ellos. O sea, vale, puedes quedar genial frente al hermano y frente al Señor estás quedando fatal. O sea, te está viendo el plumero totalmente, constantemente. Claro, con la diferencia de que no tienes a Jesús delante que te lo diga y te deje mal. Y ellos sí tenían a Jesús delante y les decía hipócritas. Y se enfadaban, claro, se pillaban un mosqueo porque nosotros no tenemos así a alguien que nos confronte así como Él los confrontó. Pero tremendo ejemplo. Otro ejemplo, el del vaso sucio, ¿no? El vaso sucio dice, imagínate que alguien te diga, es una ofensa, si es que los ofendía. Tú imagínate que te diga alguien, tú
Tú eres un vaso limpio por dentro y sucio por fuera. Adiós. Entonces, todos tenemos utensilios en casa, ¿no? Una cazuela o tal. Tú imagínate, pues que yo que sé, que eran de cerámica o lo que sea. Tú imagínate limpiarlo muy bien por fuera, brillando, ¿no? Y por dentro tú dices, madre mía, pero si aquí no hay quien un vaso, ¿no? Que aquí no hay quien beba. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Y el principio es exactamente el mismo. Aplicado a la vida espiritual, es mucho más importante lo que está dentro que lo que se ve por fuera. Y como cristianos, muchas veces vivimos en esa tesitura. La iglesia es un lugar maravilloso para tener compañerismo y tomarnos una paella como nos vamos a tomar hoy. Y para adorar al Señor juntos. Para que el Señor esté en medio nuestro, pero ojo, cuando se convierte en un escaparate. Mi vida cristiana en un escaparate para los demás. Y yo creo que el Señor nos ha dado la iglesia para que sea un lugar como un hospital en el que podemos curarnos y en el que podemos orar unos por otros y apoyarnos unos a otros, porque sabemos y porque no tenemos una fachada por delante. Hay que trabajar mucho en eso. Jesús nos dijo, no seáis como ellos. Otro rasgo después de la hipocresía, el orgullo. Solamente voy a dar aquí una referencia. Una que le dice Jesús a los fariseos, que seguro que la conocéis, que les dice guías ciegos. ¿Sabes lo que es un guía ciego? ¿Tú te imaginas un guía ciego? Ayer nos llevaron de guía, tú imagínate que estuviera ciega la chica. ¿Tú sabes lo que es un guía ciego? Guiando a otro ciego. Pues los dos van para el hoyo, ¿no? Jesús les dice a ellos, sois como guías ciegos, o sea, les acusa de pretender guiar a otros sin tener ni idea. Y yo me pregunto, últimamente yo muchas veces veo esa tendencia entre cristianos, ¿no?, que tenemos de saber. Queremos saber un montón, queremos conocer cosas, profundidades teológicas, y tener esa apariencia de conocimiento, que es lo mismo que pasó en la iglesia primitiva, que se llamaba la gnosis, el gnosticismo, gente que pensaban que por saber más iban a agradar más a Dios. En realidad no pensaban en agradar a Dios, pensaban en impresionar al otro. O sea, al final esto del orgullo es una especie de hipocresía con un sesgo de egocentrismo y de que yo esté en el centro. Y mostrar a los demás, pues que sé más, basados en la comparación. Es muy común lo de tú, yo es que de esto no sé. Bueno, pero tú di que sabes. Hay un hermano que en Madrid, que llegó del extranjero, ¿no?, y que me contaba su testimonio, que cuando llegó, que trabajó de todo, de un montón de cosas, buscándose la vida, ¿no? Entonces, en una de las cosas que trabajó fue limpiando piscinas, y dice, no había limpiado yo piscinas en mi vida. Y llegó allí, empezó a poner publicidad, limpiador de piscinas, limpiamos todo tipo de piscinas, y se fue por las zonas estas de Madrid donde hay casas con piscinas, echando publicidad, y le llamaron. Y dice, vamos, llegó ya allí, dice que llevaba con un compañero que no tenía ni idea, y dice, llegó allí una piscina que estaba hecha fisco, o sea, estaba vacía y tenía más moho aquello y no tenía ni idea de lo que había que echar. Y dice, bueno, ¿y aquí qué productos? Y no sabía nada. Aquí tenemos que echar óxido, no sé qué dijo, peróxido de no sé qué, hidráulico. Y dice, ¿y qué cantidad? Y empecé yo, no sabía ni qué decir, empecé yo a medir. Caminando así, dice, yo me pateé, y mientras iba pateando, a cada paso iba diciendo, a ver qué le digo, pues, por cada paso iba contando, ni idea. El caso es que tú aparenta que sepas. Me pregunto yo, en nuestra vida espiritual, ¿cuántas veces nos sucede esto, ¿no? Y sobre todo el tema de la comparación, porque al final la base es la comparación con el otro. Si él sabe menos que yo estaré, a lo mejor estoy mal, pero no estoy tan mal como el otro, que es lo que hacían los fariseos muchísimo. Vivían de eso, de que ellos estaban como un peldaño por encima. Llega Jesús y dice, no seáis como ellos. La vida espiritual no tiene nada que ver con eso, nada con lo exterior, ¿no? Me llama muchísimo la atención, claro, en una cultura en la que todo era hacer las cosas bien,
Era muy de apariencia. Llega Jesús y dice que no tiene nada que ver. Fíjate que Jesús les dice, piensa en esto por un momento. Jesús de Nazaret, no Perico, el de los palotes. Jesús de Nazaret dice a los fariseos, que lo hacían todo bien, les dice, los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué dice eso Jesús? No me vas a decir que Jesús está de acuerdo con lo que hacen las prostitutas y los publicanos. No dice, ojo, no dice, y si se arrepienten de todo eso, dice, no, dice, van delante. Muy fuerte eso. Se lo dice a los fariseos, que son gente que lo hacen todo bien. Claro, Jesús sabe lo que está diciendo. Y está hablando de la actitud del corazón. Y al final vamos a terminar con dos historias que nos hablan de esto, de un publicano y de una prostituta. 3. El emocionalismo. ¿A qué me refiero con esto? Voy a decir dos veces que Jesús se enfrenta a ellos. Uno es los niños, estos caprichosos en Mateo 11, donde literalmente Jesús dice, esta generación son como niños, que les tocan la flauta, dice, os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos endechado y no habéis llorado. Les está reprochando básicamente que viene Juan el Bautista y no le reciben. Y viene Jesús porque Juan el Bautista es muy raro, tiene demonio, está en el desierto comiendo langostas, eso es muy raro. Viene Jesús que se mezcla entre ellos y dicen, esto es un comilón, esto es un bebedor, y dice Jesús, entonces, ¿qué es lo que...? Y les dice, sois gente, en otras palabras, soy gente totalmente emocional. A mí no me inspira, este modelo no me va, no me siento inspirado, no me gusta esa canción. Yo tengo que pensar en la exigencia que tenemos hoy a veces, como cristianos, en cuanto a... Yo veo personas a veces, ¿no?, que se van cambiando para acá, para allá de iglesia, y básicamente es un tema emocional. A veces las iglesias se han convertido en un buffet, y los pastores nos sentimos tentados a convertir la iglesia en un buffet a la carta. A ver qué le doy a los hermanos para que se sientan bien. Y con tal de que se sientan bien, pues sacrificamos a lo mejor a veces principios básicos por cosas que la gente les lleve les toque la emoción. Y dice el Señor, el tema espiritual no tiene nada que ver con las emociones que tengamos cada uno, o con lo que sintamos. Yo veo eso muchas veces, más que la búsqueda de una vida interior que te transforme y el poder del Espíritu, pues estamos buscando aquello que emocionalmente nos llene más. Y tú puedes pensar, bueno, a lo mejor no es tanto. Yo hablaba con un hermano no hace mucho del tema de la morcilla, por ejemplo, por decir algo. Que sí, que si no. Quizás son cosas más de que si el Nuevo Testamento, que si el Antiguo Testamento, preferencias de cada uno, pero yo pienso, por ejemplo, actualmente o ciertos tipos de celebraciones, que eso pasaba en la iglesia también, que unos sentían que honraban más a Dios, o cierto tipo de evangelismo, o cierto tipo de música, que a mí me han preguntado muchísimas veces, ¿esta música es cristiana o no es cristiana? Y hermanos, a mí me ha pasado que yo llego al Caribe, en algunos sitios, y lo que cantan allí es merengue y salsa. Y luego llegas a otros sitios y tienen un corito que dice, el merengue no es de Cristo, el merengue no es de Dios. No lo bailes, hermanito, porque trae condenación. Un corito, Luego que no lo bailes, que no se ponen todos allí. O tú vas a un contexto en el que ciertas cosas son normales, pero otras son pecaminosas. Pero vas a otro contexto en el que es al contrario. Y es el mismo evangelio, pero es un tema cultural y de emociones. Y de cómo me siento yo. Si es que yo no siento exactamente eso, es cariño, que es que no lo sientes, pero es un tema de sentimientos para ti. Cuando la vida de Cristo es una transformación espiritual por dentro, que obviamente va a ser en tu lenguaje, va a ser en tu cultura, y a los gitanos el flamenco los vuelve locos. Es su forma de expresar.
Pero yo he visto personas que, por ejemplo, con el flamenco o con el rock o con lo que sea, que han tenido una vida pasada ahí y cuando se convierten a Cristo no quieren saber nada de esa música porque esa música era la que sonaba cuando estaban en el vicio. Pero no significa que esa música no es de Dios, ¿no? Porque es algo que tú relacionas con una experiencia en concreto. Y cómo de abiertos tenemos que ser en esto y entender que la vida que Cristo nos ha dado es interior. Y por eso yo he aprendido con el tiempo que cuanto más años cumplo, menos juzgo y más lloro, porque entiendo lo que Cristo hizo en mí y sé que lo que Cristo hace en otra persona es de dentro hacia afuera y la obra no está terminada ni en ti ni en mí y sigue haciendo su obra. Y los fariseos no eran así, ¿no? Eran de otra forma y Jesús dice, no lo hagáis así. No seáis como ellos. La levadura. Cuando habla de que la levadura es una cosa muy pequeñita que se eche, porque encima tiene la capacidad de afectar a otros. ¿Ha visto ese tipo de historias, comentarios que vienen de cuestiones emocionales que uno tiene por dentro? Y se pone a hablar con el hermano y de pronto ves a 3 que están ya con la misma levadura y luego son 4 y se va extendiendo como un mal y empieza a leudar la masa, empieza a hacer como lo hace la levadura, ¿no? Dice Jesús, no te dediques a eso. Es más, apártate de eso. Sé diferente a eso. Sé una luz. Yo pido al Señor y oro y tengo la fe de tener una iglesia llena de personas, hermanos, hombres y mujeres, que cuando alguien venga a ti con un chisme, seas capaz de decir, mira, como dijo un hermano que yo conozco, no practico ese deporte. Y es más, si me quieres decir algo de la hermana, si es para que oremos por ella, si es para que vayamos y hablemos con ella y oremos y hagamos un grupo de oración, venga, pero si es para hablar, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Jesús dice, no lo hagáis de esta forma, ¿no? Y luego, por último, la resistencia al cambio. Veo yo que a pesar del orgullo, que a pesar de la hipocresía, que a pesar del emocionalismo, estos fariseos tenían una resistencia tremenda a ser cambiados, ¿no? a que eran como eran. Yo creo en su buena fe, creo que era un quiero y no puedo lo que tenían, lo que amaban la religión, pero no amaban la vida. Querían que la gente siguiera y venerara el judaísmo, pero ellos mismos muchas veces no estaban dispuestos a ciertas cosas. Y eran hijos de esa cultura. Jesús les habla cuando les habla de la carga pesada, muy claro ahí, ¿no? Cuando les dice, vosotros sois personas que ponéis sobre la gente cargas pesadas y vosotros no las movéis ni con un dedo. Porque ellos, había cosas que creían que había que hacer, pero ellos ponían obligaciones sobre otros que ellos mismos no podían hacer porque estaban rendidos, vivían forzados por una ley que sentían que eso era lo que había que hacer y si podían se escapaban, pero a los demás los obligaban a hacerlo, ¿no? Y ponían cargas sobre ellos. Jesús dice claramente, no seáis como ellos. O por ejemplo, una parábola que Jesús cuenta, que es la del hijo, un hombre que tiene 2 hijos, y que le dice al primero, ve y haz esto. Y él dice, vale, papá, voy. Y al final no va. Y hay otro que le dice, ve y haz esto. Y dice, yo no voy. Y al final va. Y dice el Señor, ¿cuál hace la voluntad de su Padre? Dice, el que dijo que no, pero luego que sí. Y los compara en esta parábola con los fariseos, como el hijo que promete la obediencia, pero luego no cumple. Y al que dice que no, pero que después sí va, y los pone como los publicanos y las prostitutas, como si fueran el otro hijo, ¿no? Y es un poco como lo que después Pablo dice en Romanos 7. No hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que lo hace el mal que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, descubro que hay una ley en mis miembros que me lleva constantemente a pecar y termina diciendo, miserable de mí. Y Pablo había sido fariseo. Como fariseo nunca pudo decir miserable de mí. Como cristiano pudo decir
miserable de mí, porque está aquí dentro, está constantemente dentro de mí, ¿no? O luego habla de los que adornan las tumbas de los profetas. Curiosa esta parábola, ¿no? Jesús los compara con los que honran a los profetas muertos, pero participan en el mismo espíritu de rechazo que llevó a sus padres a matar a esos profetas. En una clara alusión a esta característica, resistencia al cambio, gente que no puede cambiar. ¿Qué razón tenía Isaías cuando dice, ellos son esas personas, ¿no?, que citan a Isaías y dicen, esto es lo que dice la palabra, pero luego ellos mismos van en contra de lo que el propio Isaías decía, porque no son capaces de llevarlo ellos mismos a la práctica? Yo siempre recuerdo cuando fue a Israel en una ocasión que esa religión, esa religiosidad judía, ¿no?, de que yo me acuerdo que era el día del Shabbat y que llegamos en Jerusalén al hotel y había 2 ascensores y uno era el ascensor del Shabbat. Y yo, claro, yo pregunté, porque a mí me gusta el rollo judío y tal, y me dicen, no, es que el ascensor del Shabbat es un ascensor, tenía 10 pisos, el hotel, y nosotros estábamos en el piso 10. Dice, el ascensor del Shabbat es un ascensor que se para en todos los pisos para que no tengan que darle al botón, porque no le pueden dar al botón, porque es Shabbat, y dar al botón no se puede. Total, que ellos van en el ascensor. Dije, yo soy un impío, yo me voy en el otro, voy a ir piso a piso, yo le doy al 10 y me voy para arriba. Así que me metí en el mío y me fui para arriba. Cuando llego con Conchi arriba, veo a un señor al fondo, un rabino, que me ve salir del ascensor y me dice, me debió confundir con el botones, y me dice, me llamó, yo voy para allá, y digo, sí, yo voy para allá, veo algo aprenderé. Y llego y entonces el hombre había entrado, digo, ¿será que no puede entrar en la...? No sé, pero estaba ahí, que el hombre que no entraba, ¿qué tal? Y me dice, y era mexicano, hablaba español, y me dice, ¿me puedes ayudar con el aire acondicionado? Digo, sí, digo, hay que darle al on, hasta ahí llego yo, on, off, digo, hay que darle al on, dice, es que yo no puedo darle, ¿puedes darle por mí? Y digo yo, o sea, tú fíjate, ¿y qué Dios es este? ¿Cómo es que Dios es el tuyo? O sea, que tú, para ir al cielo, no le puedes dar al botón, entonces me mandas a mí que le dé al botón, yo me voy al infierno, tú disfrutas del aire acondicionado y yo al fuego. Y dice Jesús, qué resistencia al que no me extraña que mataran a Jesús. Y lo volverían a matar, porque es una resistencia tremenda al cambio. Llega Jesús y dice, no seáis así, porque con todo el poder del Evangelio es imposible que haga nada en nosotros si somos ese tipo de persona. Aferrado, no se va a ver a Cristo en nosotros nunca, ¿no? Y estas cosas les tenían tan atados y tan sin remedio. Y termino poniendo dos historias muy claras de Jesús con fariseos o con gente así. Una es una parábola, ¿no? La parábola del fariseo y el publicano, que todos la conocéis. No es una parábola muy popular, pero que refleja mucho este tema. 2 hombres oran. ¿Orar es bueno? Habíamos leído al principio, cuando oréis. 2 hombres oran. Orar es bueno. Ir al templo es bueno. Los 2 están haciendo algo bueno. ¿Somos conscientes de que se pueden hacer cosas buenas con motivaciones malas? Jesús está viendo por dentro. Está diciendo, no lo hagáis así. Los 2 hombres hacen algo bueno, pero la actitud de ambos los distingue ante Dios. Es evidente que hay una diferencia clarísima entre los 2. Hay una diferencia de clases muy, muy grande entre ambos. Y cualquiera que los veas tiene ya una opinión de ellos. Wow, este es un fariseo, este es una persona que hace las cosas bien, ayuna no sé cuántas veces al día o a la semana, este es una persona que tiene unas normas, este es un publicano, un vendido al enemigo. O sea, somos el pueblo de Dios, nos han conquistado los romanos, este encima se vende a los romanos, trabaja para ellos y además nos roba. No solo trabaja para ellos, que ya es cuestionable, sino que encima en el camino se queda él con un porcentaje y nos engaña. Esa es lo que tenían la gente que los veía. Pero Jesús tiene otra vara de medir.
y los ve a los dos y dice el publicano sale justificado antes que el otro. ¿Por qué? ¿Está Jesús de acuerdo con la forma de vida del publicano? No, para nada. Pero está mirando su corazón y está viendo que en su corazón, en el corazón de ambos, por ponerlo en una frase, en el corazón del fariseo está, mírame a mí. En el corazón del publicano está, ten misericordia de mí. Increíble. Siempre recuerdo a un pastor que vino con un testimonio que el Señor le había sacado del homosexualismo. Y venía, y hubo una reunión de pastores en la que se permitieron preguntas. Y eso que escriben en papelitos y se lo pasan, ¿no? Anónimo, para que no se sepa quién hace la pregunta, porque somos muy fariseos. Hasta para eso. La pregunta, pero que no se sepa que la he hecho yo. Pero no vaya a ser que alguien piense que yo tengo dudas. Bueno, ya vas atando, y nos importa mucho eso. Entonces, le llega una pregunta que le dice, ¿cómo puedo yo amar a un homosexual sin sentir asco por el tipo de vida que lleva? Y yo pensé, a ver qué va a responder ahora. Y lo que respondió me dejó totalmente, ¿cómo voy a decir? Me bendijo lo que respondió. Dijo, cuando sientas tanto asco por tu propio pecado, que no te dé ni tiempo a pensar en el pecado ajeno. ¡Uf! ¿Estamos de acuerdo con el pecado? No. La Biblia llama pecado al pecado. Pero aquí hay un fariseo que dice, Señor, gracias porque no soy como este. Gracias porque yo, mira, y le empieza a decir al Señor todo lo wow, y sobre todo le importa mucho ¿no? Y el otro ni se atreve a abrir los ojos y está mirando y dice, Dios sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús que sale justificado antes ese. Con lo cual, obviamente, nosotros hemos conocido a Jesús, estamos en otra época y todo, pero podemos aterrizarlo y traerlo a nuestro contexto y decir, Señor, quiero reflejarte a ti. Y a veces pensamos que reflejar a Jesús tiene que ver con cosas que hacemos, con conocimiento que tengamos, que todo eso es buenísimo, pero que al final refleja a Jesús aquel que tiene una transformación tal por dentro que lo de fuera le importa menos que lo de dentro. Y no te estoy diciendo que no te peines, no te estoy diciendo que no te duches. Por favor, lávate los dientes, ¿no? Antes de venir al culto y tal, es tremendo. Piensa en los hermanos, ¿no? Como decían una canción infantil que le enseñaba yo a mis hijos, hazlo por ti, hazlo por mí y por todos los demás. ¿Vale? Pero que aquí dentro, todo lo demás no necesitamos ayuda espiritual para lo demás, pero para ser cambiados de adentro hacia afuera necesitamos a Él. Una última historia, que no es una parábola, es una historia real y a mí me encanta. Es la de Simón, y esa es tremenda, es una historia real. Simón, el fariseo, y la mujer pecadora. Y esa historia es como para imaginársela, Es una historia porque es un domingo, un sábado, para ellos, después del culto, ¿no? Que ellos tenían... Es una sociedad muy clasista y una sociedad en la que hay un contexto patriarcal grandísimo. O sea, es una sociedad dura en la que los propios barrios se distinguían, pues igual que ahora, pero incluso más, por zonas ricas y zonas de prestigio. Esta es una zona de prestigio, en la que la gente comía junta, y en casa de un fariseo, para estar ahí hace falta una invitación, y comían los hombres dentro, las mujeres fuera. Mientras ellos comían, se les está sirviendo, y además habréis visto grabados de la época que están comiendo, comían tumbados, así apoyados en el codo, hacia la mesa y los pies para afuera, ¿no? Y ahí no entraba cualquiera. O sea, eso tenías que tener una invitación para entrar y tenías que ser del barrio conocido, ¿no? Y está Jesús, además está Jesús de invitado ese día, imagínate, viene Jesús a casa del fariseo, lo tenía todo organizado y gente
gente importante, gente de, pues eso, de rollo del Marqués de Viana, no menos, pero no va a venir uno del barrio, no sé de cómo se llame, eso es que no ni se acerca. Y entonces, de pronto, una mujer que dice, además el evangelista, claramente que su reputación era conocida, todo el mundo sabía que era una prostituta. Una señora que y debía ser de la alta clase. Una mujer que todo el mundo sabía a qué se dedicaba. Y yo no sé cómo se mete, no sé por dónde se cuela, pero entra dentro y llega hasta donde está Jesús, por detrás, hacia los pies, y le empieza a tocar los pies. Pero cualquiera pensaría, pero esta ¿qué hace? ¿Pero esta qué busca? ¿Esta qué quiere? Y sabiendo quién es. Y Simón la ve, porque claro, Simón tiene la duda y ha invitado a Jesús para conocerlo un poquito más. Voy a ver yo, a ver si porque están diciendo que es el Mesías, ¿será, no será? Y él quiere saber, entonces lo invita a su casa. Y cuando ve esto, de un plumazo en su mente desacredita a Jesús, porque dice en su mente, y esa frase define a Simón totalmente. Porque dice, si éste supiera qué mujer es esta la que le está tocando los pies, no lo permitiría. Este no puede ser nunca el Mesías. Esa es la escena. Y Jesús, que lo ve todo, va y le dice, Simón, tengo que decirte una cosita. Y como el Señor te diga eso, échate a temblar. Te voy a decir una cosa, Simón. Y dice Simón, claro, di, maestro. Y entonces le cuenta, ahí es cuando le cuenta una parábola a Jesús. Le cuenta una historia. Y le cuenta la historia, una parábola de un hombre que tiene dos deudores. Uno le debe, para ponerlo que lo entendamos, porque es 10 veces más. Uno le debe 25.000 euros y el otro le debe 2.500 euros. Y como ve que ninguno de los dos le puede pagar, los perdona a los dos. Y dice Jesús, Simón, ¿cuál de los dos amará más al que le ha perdonado? Y dice él, hombre, el de los 25.000. Dice Jesús, muy bien, claro, muy bien. Entonces se lo aterriza y le dice, has respondido bien. Vale, ¿ves esta mujer? ¿La ves? Esta que tú estás juzgando. Y le dice, tú no me has lavado los pies a mí cuando he entrado. Esta no ha parado. Que, escúchame, que lo de lavar los pies tampoco era una cosa que había que hacerla por obligación, Que eso era un tema de a lo mejor si alguien venía del desierto, que si una caminata y tal, y no sé qué, que traen, pero que estos estaban en el Capernaum, están en la ciudad, habían ido a la sinagoga y venían de la sinagoga con sus sandalias, tampoco venían del fin del mundo como para que, o sea, era una invitación a comer y no se esperaba que nadie pusiera una palangana a lavarle los pies, no era el caso. Pero Jesús dice, esta mujer no ha parado de lavarle los pies, tú no. Y dice, tú no me has dado un beso al entrar. Esta mujer no ha parado de besarme los pies. Y que tampoco era normal, lo de dar un beso entre los judíos, a menos que fuera familia cercana, y eso de dar un beso a un hombre, tampoco era una cuestión, ¿sabes? Que nadie lo esperaba, como que tuviera que ser algo. No, pero dice ella, tú no. Y ella no ha parado. Y dice, y tú no me has ungido con aceite. Y ella no ha parado de ungirme con un perfume, ¿vale? Que tampoco era una cuestión, pero de ungir era una ceremonia cuando había que ungir a un rey, cuando había que ungir a un profeta, o cuando había algún tipo de celebración muy concreta. Ungir con aceite tampoco era una cuestión que nadie estuviera esperando en ese momento, ¿no? Por lo tanto, no era algo que se esperase que Simón hiciera. Sin embargo, Jesús dice, vale, no pasa nada, pero escúchala, tú estás pensando de ella, la estás viendo. Ella no ha parado. Lo que ha hecho está fuera de la ley, está fuera de cualquier expectativa, pero es indicativo de lo que está pasando dentro de ella. Es indicativo de que tiene una... Es evidente que en algún momento Jesús y esta mujer se hubieran encontrado antes. Es evidente que ella ha sido perdonada. Y sabe que Él está allí
y sabe que ella no es bienvenida, pero sabe que está Jesús y sabe que tiene que agradecerle. Y se acerca a él, por detrás, intenta, pero no puede, y rompe todas las normas. Y Jesús le dice, Simón, no pasa nada, pero la cuestión es que si lo que estás haciendo en tu cabeza es compararte con ella, quedas mal. Si te vas a comparar con ella, se te ve el plumero. Porque lo que ella ha estado haciendo, sí, no se esperaba de ti, pero es que no tienes ni idea de lo que le ha sido perdonado, no tienes ni idea de nada de su vida, no tienes ni idea de su historia y la estás juzgando en tu corazón y sin embargo, si en ti latiera la vida que late en ella, si en ti se estuviese moviendo lo que se mueve dentro de ella, tú hubieras hecho lo mismo que ella, entrarías en un lugar en el que no eres bienvenido, sin importarte nada, y te comportarías de una forma extravagante solo por amor, porque ella ama mucho. Es lo único que le pasa y lo que le distingue de ti. Y está bien, Simón. Nadie esperaba de ti agua, ni un beso, ni aceite. Lo has hecho todo bien, eres un buen hombre, Simón. Pero comparado con ella, sales mal parado. Porque la vida auténtica es por dentro, no es por fuera, ¿no? Y en todo esto Jesús nos está mostrando esa frase, no seáis como ellos. No caigas en la tentación de pensar que tu cristianismo tiene que ver con cuestiones externas, sino que es aquí dentro. Y por eso yo muchas veces digo, ¿no? Me preocupa la segunda generación de cristianos, hijos de creyentes, que conocen al Señor y saben hablar en cristianés, porque lo han aprendido, pero no han conocido verdaderamente, no han sido nunca primera generación. Y muchas veces somos así, estamos porque Dios me sanó a la hija, porque ocurrió algo que a mí me impresionó y ahora vivo de aquello, pero por dentro no ha pasado nada. Me encanta cuando, por ejemplo, cuando oramos o cuando alguien levanta su voz y ora en la iglesia, porque puedes escuchar el fuego de dentro. Señor, gracias porque nos has perdonado. Gracias porque nos amas a pesar de lo que somos. Qué grande que podamos expresarle a Dios lo que hay en nuestro corazón sin importarnos nada más, porque lo más importante de lo que está ocurriendo aquí es Él. Y eso es fantástico, eso es fantástico. Y hermanos, quería simplemente compartiros esto porque en esa obsesión de reflejar a Jesús, me gustaría que nos quedáramos con eso en esta mañana, ¿no? En esa obsesión de reflejar a Jesús, no vamos a reflejarle por nuestro exterior, le vamos a reflejar por nuestro interior. Nuestro interior va a dejar ver claramente quién es Jesús, que Él está en nosotros, ¿no? Es como cuando los apóstoles iban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y eran gente del vulgo, no tenían letras, no sabían nada, pero les reconocían que habían estado con Jesús, porque algo les había cambiado, les daba igual absolutamente todo. Jesús era el centro de sus vidas. Quiera Dios que seamos ese tipo de iglesia, una iglesia que le refleja a Él y en la que Jesús puede ser visto. Amén. Ese es mi deseo, esa es mi oración, y ojalá que eso que cale en nosotros también en el día a día, porque es importante que cale en el día a día, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, por allí por donde nos movemos, que Jesús sea visto. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y